Hola, bienvenidos y bienvenidas a Auténticamente Alineada, un espacio que ha surgido de una manera súper orgánica y que estoy súper contenta de compartir con ustedes y hablar sobre la autenticidad y sobre las herramientas que nos permiten conectar con nuestra verdadera esencia. Y esta es la sección donde invito a gente auténticamente alineada como la invitada de hoy. La invitada de hoy es una escritora, artista, no solo artista al nivel musical, sino es una artista de la vida. Ella escribe en la plataforma de Substack, donde la conocí por primera vez, a través de sus letras y conecté con ella por su mensaje de tomar la vida más despacio, de conectar con nosotros, de soltar los miedos, de atrevernos a brillar, de permitirnos ser gentiles y suaves y a la misma vez reconocer nuestra fuerza interior, que la gentileza y la fuerza pueden estar unidas de la mano. Así que lo invito a conocer a Clau Quintero. Clau, bienvenida. Hola a todos, hola Paloma, estoy de verdad muy contenta de por fin estar aquí en este espacio porque también ya llevo tiempo leyendo auténticamente alineada y ha sido muy especial el conectar nuestros mensajes y que aunque estamos lejos en distancia, siento que estamos como súper unidas. Cuéntame, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo conectaste tú con la música y con tu voz a través de la música? Desde muy chiquita, fue de esos como encuentros mágicos. Me acuerdo que en una clase de kinder una maestra llevó una guitarra como en clases de música, pero pues yo era un nuevo ser humano, entonces yo no sabía qué era. Eh, y yo dije, ¿qué es eso de la guitarra? Y empezó a cantar y también desde chiquita me encantaba la música. Mis papás siento que fue la manera en la que me criaron y en la que me envolvieron con amor a través de la música. Entonces para mí era como un love language y cuando vi una guitarra fue de, wow, ¿qué es esto? Y ahí empezó como que la curiosidad, pero pues yo estaba muy chiquita y ya más adelante mientras fui creciendo, como soy hija única y no tengo hermanos, eh, siento que en mis momentos de estar conmigo misma, la manera en la que yo me conociera a través de la música, a través de las letras, de las melodías, entonces pues eso fue muy especial. ¿Cuándo comenzaste a incluir la escritura en tu proceso creativo? Ya que dices que como las letras de las canciones te ayudaron a conectar, ¿cómo fue ese proceso de conectar con la palabra? Qué bonita pregunta. Yo creo que como a los 8 o 9 años, no sé, yo veía en películas que son pues películas para niños o para adolescentes que se ponían como a escribir de voy a componer una canción y como que como este momento muy cliché, pero a mí me llamaba mucho la atención. Entonces como que yo trataba de imitar eso y aunque no sabía escribir bien, como que yo escribía lo que estaba sintiendo y era una manera de yo encontrar mucha paz y de encontrar como una complicidad conmigo misma y empecé a componer canciones sin saber que estaba componiendo canciones, era como, no sé, hoy me fue así en la escuela, hoy sentí tal cosa también como ya me gustaba mucho la música, como que lo cantaba y no era como que lo grababa ni nada porque yo tenía como 8 años, pero para mí fue como esa manera de conectar desde muy chiquita, de decir, tengo un espacio que es seguro para mí. ¿Cuándo? Y Ajá, dime. ajá, a mí me dio curiosidad, como tú, ¿desde cuándo empezaste como a conectar a través de la escritura o si hay alguna otra forma de arte en la que te has sentido conectada? Sí, yo comencé con la escritura típico diario con candadito. Mi mamá me regaló un diario con candadito y ahí empecé a escribir. Luego, cuando tenía coraje o tenía emociones muy fuertes, las plasmaba en el papel. Y luego Sí, con la música también, escuchando cantantes que la letra resonaba con mi momento y mi proceso en la vida. Y recuerdo muy sí. bien como que la etapa en que empecé a escribir poesía, en mi caso, fue en una etapa media rebelde, de corazón roto, de depresión.
y me acuerdo de haber Ujú. escuchado a la cantante Bebe, Ok. española, y Bebe era Ujú. muy auténtica ella y muy con la letra así, muy, muy real. Y ahí fue que empecé a escribir mis propios poemas, expresando Wow. todo eso. Y luego entonces por ahí pues desarrollé, me fui a estudiar periodismo y... Pero empezó así, empezó muy orgánico de las emociones. Yo soy muy de procesar las emociones a través de la escritura. Sí, y eso está muy padre porque como, o sea, por ejemplo, esta artista te inspiró y a mí me inspiraron otros artistas, entonces creo que por eso es muy importante que uno se muestre como es porque no sabes a quién le puedes cambiar la vida, no sabes a quién le puedes, o sea, porque somos espejo, entonces a lo mejor no resuena con todas las personas que conoces, pero hay una persona que va a encontrar como medicina a través de la escritura o del arte, ¿no? Tal cual. ¿Cómo tú describirías tu voz? Porque hay dos tipos de voz que a mí me encantan, tuyas. Está la voz escrita, que es una voz Mm. muy suave, muy gentil, pero a la misma vez segura, a la misma vez nos guías en tus escritos y nos das el permiso para hacer, para sentir, para conectar con nuestra propia voz. Y está tu voz de artista, que también me encanta, porque tienes una voz muy dulce, pero en esa dulzura nos llevas también a tu profundidad. Y Ujú. tus canciones para mí son muy especiales, y te lo digo honestamente, porque es que te veo reflejada en ellas. Como que Ujú. veo, no, como habías dicho en la entrevista anteriormente con Josh Medina, de Saltos de Conciencia Podcast, que deben escuchar ese episodio. Sé que escribiste esas canciones y no había como una historia de repente en tu mente, ¿no? Ujú. Ujú. Pero cuando miras hacia atrás hay una coherencia. Y esa coherencia está ahí porque tú te lo has permitido, porque has sido Ujú. auténtica y lo has plasmado en el papel, lo has compartido y luego termina siendo una canción y hay una historia y ahí están todos, ahí está el álbum, ¿no? Entonces, Ujú. eh, ahora la pregunta era, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Ah, ¿cómo encontraste tú tu voz y cómo la distingues? Tu voz de escrita y tu voz de artista. No ha sido fácil. Ahorita creo que ya he logrado tanto, no separar, pero tener mucha más claridad de cuál es mi voz y de escucharme. Creo que cuando estamos, y es normal, creo que es muy normal que cuando estamos muy chiquitos, pues empezamos a tener estas voces de nuestros maestros, de nuestra familia, de nuestros papás, y al final empezamos como a meter esas voces en nuestra mente y lo que menos escuchamos es nuestra voz. Entonces, con el tiempo, yo desde muy chiquita soy muy introspectiva y a través de la música y también del diario, que no lo escribía a diario, pero también a través como de mis libretas y todo, como que iba escribiendo el cómo me sentía. Y cuando fui creciendo y empecé como a pasar también más tiempo sola, aunque siempre he sido como de ir a muchas clases y de convivir con muchas personas, pero como que tenía estos bolsillos de tiempo conmigo misma en los que era como de, a ver, vamos a platicar, vamos a tener una junta ejecutiva de cómo somos. Y creo que ahí fue cuando empecé a encontrar esta voz y también con mucha disciplina. Yo empecé a ver a muchos escritores y a personas que también tienen sus podcasts hablar de una manera suave pero firme y yo dije, si estas personas también pueden hacer eso, también yo puedo encontrarla y a lo mejor no se va a ver igual que de estas personas, ¿no? Entonces, como que dije, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Dicen que escriben 15 minutos en la mañana, voy a ver qué pasa, ¿no? Y es lo interesante que aunque todos hagamos la misma práctica, cada quien va a tener resultados diferentes porque cada quien tiene una voz diferente. Entonces, cuando empecé como a escuchar lo que mi voz tenía que decir, fue cuando dije, me gustaría compartirlo. No, a lo mejor solamente me va a leer mi tía, pero ya eso va a ser suficiente y sí creo mucho que cuando das un paso hacia el universo y hacia lo que quieres, también el universo te ayuda, la vida te ayuda. Entonces, como que tenía mucha fe y porque siempre he creído mucho en la magia, entonces creo que va de la mano el creer en la magia y el atreverte a usar tu voz.
también, y usando, por ejemplo, mi voz como artista, hablando musicalmente, también ha sido em, todo un camino, porque desde que estaba muy chiquita, pues me gustaba cantar y me metía a clases y todo, pero también como soy muy perfeccionista e intentaba agradar o encajar en lo que la definición de artista era para otras personas, pues sí tuve muchos años de no saber cuál era mi voz, sino saber qué era lo que realmente quería ser como artista, pero creo que es la disciplina de estarte presentando a la práctica todos los días, ya sea de canto, ya sea de guitarra, que vas encontrando porque vas haciendo un hogar en esa práctica. Mm, Entonces ya vas como diciendo de, esto sí resuena, esto no. Y creo que es muy importante el tener todas estas herramientas de autoconocimiento para poder serle fiel a tu voz. Y entonces, independientemente, no quiere decir que ya todos tienen que ser cantautores y que todos tienen, no, o sea, puede ser la práctica que sea, puede ser actuación, pero ¿cómo lo haces tuyo? ¿Cómo Paloma, como Clau expresan su voz de una manera que nunca antes se ha hecho? ¿Por qué? Porque es cuando tú eres tú y uno es la combinación de todas las cosas que nos inspiran, pero siempre hay esa chispita diferente que no ujú. entra en la razón, pero que es mágica y que yo creo que todos tenemos disponible. ¿Cómo se ha visto la transformación en tu voz? Digamos, la plasmas en el papel y luego Ujú. pienso que la voz en el papel es distinta a Sí. la voz Ujú. a cuando la vas a cantar y vas a transmitir la emoción. Entonces, quiero que me digas cuál es la diferencia, según tú, de tu voz en el Ujú. papel y tu voz de artista. Y luego, luego me digas cómo esa voz de artista se ha transformado entre lo que creía que debería ser la artista y cómo debería sonar a cómo es Clau, la voz artística de Clau. ¿Vale? Wow, cuántas preguntas me encantan. Este, creo que cuando uno comienza a escribir es como uno sabe que está con uno mismo y sabes que aunque lo vayas a publicar en ese momento en el que estás como en tu esfera, no tienes la conciencia de que alguien más lo va a leer en el Mm. futuro, como que está ese momento de intimidad y profundidad, lo cual es maravilloso y lo cual es muy valiente. El simple hecho de sentarte a escribir, pero lo que yo he visto es que al momento de ir al estudio de grabación y usar mi voz o incluso cuando escribo una de las cartas en Substack y enciendo el micrófono para grabar lo mismo que escribí en audio, híjole, es otra capa de vulnerabilidad más profunda porque involucra mucho al cuerpo. Y eso se me hace muy interesante porque cuando estamos escribiendo sí estamos usando el cuerpo y estamos usando nuestra respiración, pero siento que es algo mucho más íntimo, pero cuando ya estás usando tu voz, que es una energía, no, o sea, es diferente y que no nos hemos acostumbrado en general como sociedad en el mundo a usarla y que muchas veces la usamos nada más como un puente, pero un puente que va de aquí hacia allá, pero no desde dentro. Y yo he aprendido que como artista, escritora y cantautora y lo que sea, el ir a una voz mucho más profunda se siente muy diferente que hablar de aquí para acá. Mm. Entonces, ha sido un proceso del cual me he enamorado, pero que es muy vulnerable. Y también, y por eso también me gusta dar clases de yoga vocal o compartirlo también a través de mis escritos, porque creo que es un tema que no hablamos mucho, que es el cómo podemos usar nuestra voz, así sea en nuestras conversaciones, pero de una manera que es más íntegra y más enraizada. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo, o sea, de cómo ha sido como esto de usar mi voz como escritora, pero también encontrando mi voz como, pues sí, como cantante, ha sido muy, hoy en día sigue siendo toda una exploración y es algo
que no es lineal, que no es como de, sigues estos pasos, es algo que sí es una práctica, pero es una práctica que se ve diferente todos los días. Ujú, ujú. Mencionaste el yoga. Háblame de el yoga y la conexión entre el yoga y la voz, entre el cuerpo y la voz, que para mí es nuevo. Contigo fue la primera vez que lo escuché, así que háblame de ello. Sí, es un tema que me parece muy, muy interesante porque yo cuando estaba estudiando, yo estudié teatro musical, que es como todo acerca de la disciplina del canto y de el baile y la actuación. Al mismo tiempo yo empecé mi práctica de yoga y lo veía como algo separado. Yo decía, pues hago yoga y hago mis 15, yo empecé haciendo así de que 15 minutos todos los días y ya me voy a mis clases y todo está separado. Pero hubo un momento, tuve una maestra que nos empezó a decir que había una unión entre el cuerpo y la voz, porque muchas veces, pues sí están como las técnicas y los ejercicios vocales cuando uno toma clases de canto, pero el invitar al cuerpo a que por ejemplo, el yoga vocal es hacer los movimientos que haces normalmente en yoga, pero atreverte a hacer sonido y atreverte Mm, a que no suene bonito, pero a través de esos ejercicios uno va encontrando su verdadera voz y vas desbloqueando, porque al final todo es energía. La voz es energía y en yoga lo que hacemos es alinear la energía. En yoga es la alineación de cuerpo, mente, espíritu y en yoga vocal es añades todo eso, pero con la voz. Entonces, ¿cómo a wow. través de la voz puedes liberarte y no solo liberar tu voz, sino y liberas tantas emociones, porque esa es nuestra voz es este portal en el que nos comunicamos y que muchas veces lo tenemos como, pues, como tapado, como si fuera una manguera y tenemos muchas cosas tapadas. Entonces, a través del yoga vocal liberamos energía, pero conectamos con nuestra voz. Y no solo el sonido, sino también empezamos a escuchar lo que realmente somos, y entonces empezamos a vibrar lo que realmente somos, que al final es amor, entonces es mucha, entonces como ya sea cantantes o si te va a tocar hablar en público o si te va a tocar grabar un podcast, a través de esos ejercicios y a través del estar presente, logras conectar con una vibración diferente. Por ejemplo, yo antes hablaba como muy nasal y y siento que va muy de la mano, como que va muy de la mano con esto del síndrome de la niña buena, porque al final era como, Mm, sí, todo, como todo muy petit y no, como mm. todo con pincitas. Y de pronto cuando me enraizo en mi cuerpo, literalmente a través de las prácticas somáticas y empiezo como a liberar muchas tensiones que existían en mi cuerpo, entonces mi voz ya tiene a dónde viajar y ya tiene como más espacio para resonar y creo que eso hace también mucho la diferencia de cómo te presentas al mundo y cómo presentas tu arte al mundo independientemente de lo que sea. Eso es Wow, un poquito, wow. ajá, O sea, me encantó. Me encantó. Gracias por esa explicación tan completa. Y de hecho, te estaba escuchando y dije, wow, es que me estoy viendo haciendo un ejercicio de yoga y tratando de soltar la voz. Y me vino también en mente como cuando uno escucha su voz y lo encuentra incómodo, ¿no? Como que cuando yo hago estas grabaciones y de repente veo un pedazo de la grabación y me escucho y yo, como que hay algo ahí que todavía hay una vulnerabilidad, escucharte a ti mismo. sí. Entonces, lo puedo ver el gran poder que tiene hacer estos ejercicios, escucharte, reconocer tu tono de voz y valorarlo por lo que es. Porque a diferencia de ti, en mi caso, yo siempre he encontrado que físicamente yo soy muy delicada, pero Ujú. verbalmente soy bastante fuerte. Encuentro mi voz como que no encaja con mi físico. Entonces te escucho y digo, wow, qué lindo sería realmente aceptar la voz que uno tiene Ujú. y potenciarla, por decirlo de una manera, ¿no? Como tú dices, enraizar y decir, es mi voz. Y Ajá. reconocerla tal cual. Así que gracias, gracias por compartirlo, sí. Sí, y me parece muy interesante lo que dices porque sí, como que es algo, te digo, a mí se me hace muy curioso porque siento que es algo que muchos pasamos, pero que no se habla como esto de
estar grabándonos y como decir, no me quiero escuchar porque no me gusta mi voz, o no quiero cantar, o no quiero hablar, como que está muy normalizado el que no nos guste nuestra voz, pero te digo, es como, y yo era así, o sea, yo mucho tiempo vivía así, incluso cuando ya sabía cantar y técnicamente muchas cosas estaban bien, a mí no me gustaba. Y qué bonito que así como en yoga conectamos con el amor por el cuerpo y con la aceptación, que es primero la aceptación para lograr llegar al amor, también para mí el yoga vocal ha sido muy interesante porque es como aceptar que, que no existe la perfección, pero que a la vez nuestra voz ya es perfecta tal como es. Ujú, Entonces ujú. eso ha sido muy bonito y es algo que me apasionan muchas cosas, pero en el momento en el que descubrí como esta conexión entre el cuerpo, el espíritu y la voz, para mí fue como, wow, o sea, fue en el momento en el que todo como que explotó, porque es todo lo que amo unido en una cosa. Me encanta, me encanta. Y como te había dicho también en privado por WhatsApp, con el sueño de mi Ujú. mamá, cuando la escuché Sí, su voz, eh, para mí, y todavía me dan ganas de llorar, es como, wow, es que no hay otra voz como la voz de mi mamá. ajá. Es una huella que no se repite. Entonces, esa visita en el sueño y escucharla me demostró el gran poder de la voz y la vibración que tiene la voz, la energía, cómo te impacta. Entonces, Mm. todo lo que dice resuena conmigo completamente. Y lo siento y me encanta que lo hagas, que exista eso del yoga con la voz y ahí me hace perfecto sentido. Cuando me contaste eso del sueño que tuviste con tu mamá, fue como, sí, como el corroborar de que la voz es energía y a través de ese sueño recibiste la energía de tu mamá. Ujú, Entonces es como, va más allá del tiempo y del espacio, o sea, es algo que siempre va a estar ahí, o incluso, no sé si hay algún video y está la voz de ella, ujú, o sea, el sistema nervioso, lo que impacta el escuchar la voz y también cuando uno, por ejemplo, hablando de yoga, pues, y de nuestro cuerpo que tenemos los chakras, y entonces cada ujú, chakra también está conectado a cierta nota. Entonces, cuando logramos como, ahora sí como dicen, alinear los chakras, pero sí. a través de la voz y mandando esa energía, es sanador. Entonces, es sanador tanto escuchar la voz de alguien como el nosotros conectar físicamente con esos sonidos que hacen que algo se desbloquee y a mí me parece mágico y a la vez también me parece mágico que es algo que científicamente se puede comprobar. Ujú. ¿Cómo son los ejercicios de yoga vocal? Tengo curiosidad. ¿Cómo es un ejercicio de yoga Eh, vocal? por ejemplo, puede ser, por ejemplo, no sé, a través de una meditación, e igual empiezas a hacer como sonidos. O, por ejemplo, cuando estamos en perro boca abajo, perro mirando hacia abajo, que es como esta postura en la que estamos como en, digamos, un arquito, ahí lo que pasa es que como se libera toda esta parte, entonces podemos acceder a notas más agudas. Entonces, Mm, supongamos que, no sé, un cantante tiene eh, algún tema con que no alcanza ciertas notas agudas. Entonces, a través de esa postura y manteniéndola y respirando a través de la postura, empezamos a hacer como ejercicios, no sé, de empezar a subir un poquito las notas y como no hay tensión física, es mucho más fácil que la voz llegue, digamos, no sé, al tope de la cabeza, que es en donde casi todas las notas agudas están. Entonces es mucho más fácil acceder, como que a través de las posturas vas desbloqueando la tensión que hay, así como cuando en yoga vamos, nos queda, no sé, por ejemplo, si tenemos poca elasticidad, pero hacemos la postura y nos quedamos lo suficiente para respirar. Si mandamos sonido a esa parte, mandas el sonido físicamente a ese lugar, entonces es más fácil que se desbloquee. Y por ejemplo, no sé, yo tengo algunos alumnos que a lo mejor en afinación no están muy afinados, pero a través de mandar la voz a ciertos lugares y de relajar, de calmar el sistema nervioso, de hacer, no sé, por ejemplo, la vaca y el gato, o sea, estás liberando físicamente los lugares en donde cuando lo liberas, viaja la voz a ese lugar y es mucho más fácil, sí, el tener resonancia sin tener esfuerzo, porque muchas veces cuando yo tomaba clases de canto,
que pues cuando estaba más chiquita, y creo que muchas maneras muy tradicionales, todo como de empuja y que suene fuerte y casi casi que grita y en lo que creamos es tensión. Entonces me parece muy hermoso que hay maneras más gentiles, que es la razón también por la que he empezado por la que creé Key Change, tanto las cartas como el podcast, que fue cuando me empecé a dar cuenta que hay maneras más gentiles de lograr lo que queremos, como que estamos mucho en esta cultura de tienes que, no quiere decir que no te esfuerces, pero no tienes que llegar a este burnout y no tienes que llegar a esta exigencia que es cruel para lograr cosas. Y me parece muy bello que podemos cantar bien, que podemos sentirnos bien de maneras gentiles. Mm. ¿Qué es la gentileza para ti? Para mí la gentileza es esta sensación física de, de sentirte a salvo en ti, independientemente de lo que esté pasando por afuera. Y esta forma, me parece una energía como suave, eh, sí, como esta, que no tiene que ser duro, que no tiene que tener como esta, digamos, adrenalina que muchas veces nos tensa, sino la gentileza es como esta manera de ir por la vida sin prisa y sin tensión, con la atención necesaria, porque la vida no es fácil y la atención muchas veces nos ayuda, pero para mí la gentileza es la capacidad de ir sin tensión innecesaria. Como ¿Para ti qué es tú, tal cual, la gentileza la veo muy de la mano con recibirme tal y como soy. Mm, Veo la gentileza como, la vida es así, esta soy yo, entonces me recibo la vida y soy gentil con eso, lo acepto, no le pongo mm, resistencia y por ende, a consecuencia de esa aceptación, se me hacen las cosas más suaves y puedo honrar cierto. entonces mi ritmo. Por Ujú. ahí veo la Sí, sí, gentileza, sí. pero comparto lo mismo, o sea, ir a tu ritmo y sentirlo y permitírtelo y Ujú, enraizar en ese momento. Yo ujú, quería preguntarte, ¿cómo tú conectas con tu gentileza, con tu voz interna? ujú. Yo conecto de varias maneras, creo que a lo largo de los años he ido como construyendo esta cajita de herramientas en donde es como, son mis mini puertitas hacia la gentileza. Lo primero que se me viene a la mente es el tiempo a solas. El por lo menos pasar 10 minutos al día de estar conmigo misma y conectar con el amor a través de la escritura, con la energía del amor a través de la escritura o a través de la respiración, porque muchas veces pues yo misma me estoy dando notitas mentales de tienes que hacer esto, no hiciste esto, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no eres? Porque, ¿sabes? Como que a lo largo del día me, como que tengo el hábito de no ser tan gentil, pero qué bonito el tener como estas herramientas en donde yo conecto conmigo en este momento de estar a solas y decir, esto ya es suficiente. Y siento que ese ya, o sea, casi siempre lo hago cuando inicia el día, entonces siento que ese ya es como el barquito que me va llevando a lo largo del día, como este barquito de gentileza. Esa es una manera a través de la escritura, de la meditación, también de permitirme hacer una cosa a la vez. Creo que es muy importante hoy en día es productivo hacer multitasking y hacer muchas cosas a la vez, pero creo que decir, voy a hacer una cosa, no sé, voy a lavar los platos y solamente voy a hacer eso, creo que es una manera de conectar con la gentileza, de decir, una cosa es suficiente, esto ya es suficiente, como el estarme recordando también que este momento es suficiente. Y comparto mucho también en las cartas en Substack que me gusta mucho hacer como estas cartas de amor que le preguntas a la energía del amor, ¿qué me haría saber hoy la energía del amor? ¿O qué sería algo que a mí me gustaría escuchar que sea amoroso hacia mí?
Y el escribir eso siento que es como un baño de gentileza también. El decir, voy voy a ser un canal para que el universo, para que Dios, para que el amor hable a través de mí y me diga lo que me tiene que decir. El simple hecho ya de estar dispuesta, ya para mí es como un paso hacia la gentileza y recibir ese mensaje sin esperar nada, se me hace mágico y se me hace como otra puerta a la gentileza. Me encanta. Eh, quería preguntarte sobre cómo tú identificaste el síndrome de la niña buena en ti y la people pleaser. Entonces, ¿cómo se ve en tu vida personal? ¿Cómo comenzó en tu vida personal? Pero ¿cómo también lo trabajas en tu vida artística? Porque me imagino que se traslada también a tu rol como cantante, ¿no? A esa parte de ti. No sé si se alcanzan a escuchar a Benny, mi perrito que está Ah, ladrando. no, está muy bien. Este, fíjate que yo creo que por muchos años yo creía que esto del people pleaser y síndrome de la niña buena era algo que yo ya era, como que no lo cuestionaba. Era como que estaba yo tan metida en ese papel que no sabía que era un papel que podía dejar de ser. Wow, qué Entonces, interesante. Sí, sí. entonces creo que hasta que para mí fueron como varios aha moments hace más o menos por pandemia, 2020, 2021, en los que tuve una conversación con una tía que veo, no veo muy seguido, pero que siempre que hablo como que tenemos conversaciones muy profundas y ella me dijo, es que, ¿por qué no dices que no? ¿Y por qué no pones este límite en una relación que yo tenía? Y yo le dije, es que si no, no voy a ser buena persona y yo me siento mala y, y sí, siento que si hago lo que yo quiero voy a terminar lastimando a los demás. Y ella me dijo, es que por ser buena con otras personas estás siendo mala contigo. Entonces es importante que seas, que tengas el autorrespeto. Y cuando conocí esa palabra también de autorrespeto, de decir, tengo que hacer acciones para honrarme. Ahí fue cuando dije, estoy en un personaje que no me corresponde y estoy en un personaje que no soy yo realmente. Entonces así fue cuando lo identifiqué, te digo, fue hace más o menos pues 4 años, yo creo. ¿Cómo Y mi trabajaste, perdón que te interrumpa, cómo trabajaste esa realidad? Porque al principio me imagino que tal vez te sentiste incómoda o te impactó como que pudiste haber sentido coraje contigo misma. ¿Cómo trabajaste esa nueva perspectiva o realidad de ti misma? fue incómodo, pero fue bonito porque la manera en la que lo trabajas es, no, es accionando con las personas, con las que uno tiende a ser más people pleaser, en ese momento en el que pones un no, en ese momento en el que haces como esa pausa, por ejemplo, de decir un no y de yo ir conmigo y decir, está bien porque esto es un sí para ti y se siente bien y se siente liberador. Como el ir, para mí fue mucho el ir lento, el decir, voy a tomar esta decisión, aunque me dé miedo, lo voy a hacer con miedo, pero después de eso no va a ser como de, ya, lo que sigue, no, va a ser cómo me estoy sintiendo. Y yo hablo mucho de sí, de poner límites y de ser gentil con uno y a veces el ser gentil con uno quiere decir que de una manera también elegante le vas a decir que no a la otra persona y vas a poner un límite y vas digamos, sí, pues a crear esta barrera de decir, no voy a hacer lo que tú quieres. Y no nada más por el mero acto de rebeldía, de decir, no, y yo hago lo que, no, sino viene desde un lugar más enraizado, lo que decíamos el otro día, como de buscar expandirnos de una manera enraizada, no nada más de hacerlo por hacer. Y creo que muchas veces las personas que tenemos este como síndrome de la niña buena, pues es complicado porque ya por mucho tiempo estuvimos condicionadas a que actuando de cierta manera, entonces es difícil el saber que va a haber un duelo también por parte de las otras personas porque va a haber una nueva identidad tuya. Entonces, como que para mí fue mucho el sentarme con esa incomodidad de decir, está bien, y quedarme en esa incomodidad es cuando logré como liberarme, porque si intento huir y decir, no, no quiero sentir esta incomodidad y solamente voy a decir no al
o sea, por decir no y ya creo que creamos todavía más tensión. Entonces, cuando decimos un no y quedarnos con esa incomodidad que se siente y respirar a través de ella, también es como que yo lo hago mucho a través de estas prácticas de meditación, de yoga, porque es muchas veces lo que traigo en el cuerpo, o a través de canciones también fue como encuentras como una luz diferente y una perspectiva que ya existe dentro de ti, pero que hace falta el crear el espacio para lograr escucharla. ¿Cómo ha sido, ahora, cómo se traduce eso en tu carrera profesional, ¿no? La niña buena, la people pleaser, saber decir no, ir despacio, también en tu carrera que has escrito también cartas en Substack sobre ello. Háblame de ello. Se ha visto de muchas maneras. Por ejemplo, cuando compuse Salgamos de aquí, que es precisamente como una carta de liberación para decir, mis sueños importan y voy a salir de estas situaciones en las que no me siento como libre o no me siento yo. Creo que cuando compuse esa canción fue como un acto de rebeldía también para mí como artista, porque muchas veces cuando yo comencé a componer canciones como que me daba miedo el decir lo que realmente pensaba. Entonces como que componía canciones muy por la superficie y yo decía, "Ah, pues está bien". Y cuando fui con el productor y que comenzamos como a trabajar un poquito más en las canciones, justo en esa canción me dijo, yo creo que podemos como ir más profundo y decir lo que realmente quieres y, no, y como que él también me dio el empujoncito de decir, no pasa nada si tu artista perfeccionista hiere a alguien, pero realmente no vas a herir a alguien porque lo que estás haciendo simplemente es revelarte y eso es una energía más amorosa porque viene desde el amor, no viene desde el miedo, ¿no? Entonces, para mí ese fue como el primer como empujoncito que fue de decir, también en esta parte como artista tengo que también perderle el miedo a no verme perfecta, ¿no? Y también al momento de usar la voz de una manera mucho más íntima, porque no es lo mismo el estar, no sé, el cantar o el hacer un performance y como que todo va hacia afuera, a ese momento, en mi caso, cuando estoy en el estudio y que es como todo hacerlo mucho más íntimo y como vocalmente es muy diferente, entonces también creo que esa fue otra experiencia que para mí fue como el decir, tengo que salir de mi zona de confort. Para mí, el salir de la zona de confort tiene que ver mucho con el dejar de ser como perfecta y dejar de ser como people pleaser porque es algo a lo que me acostumbré, como esta es la manera en la que se hace y no me voy a salir de esta cajita. Entonces cuando me salgo de la cajita es incómodo, pero ahí es donde está como toda la riqueza en cuanto a la voz y en cuanto a lo artístico. Y ya últimamente como me he sentido más tranquila porque sé que no es un proceso rápido y sé que los procesos artísticos no son lineales, entonces como que he hecho mucho la paz con eso a través de la escritura y también a través de conectar con otros artistas que también tienen su proceso, porque también creo que eso es muy importante, el ir conociendo personas, ir conociendo artistas que te ayudan a saber que no estás solo. Entonces también por eso se me hace muy mágico el tener este tipo de conversaciones porque a veces uno se siente muy solo de, ay, a lo mejor soy la única persona que se siente así, pero el compartirlo creo que invita a que seamos como una comunidad más vulnerable y más llena de amor también. A mí me encanta esa canción. Me encantan todas tus canciones. Y ya mismo vamos a escucharte cantar porque quiero, quiero escucharte cantar. Pero quería como quiera preguntarte, o tal vez dirigir un poquito más la pregunta a, en el mundo artístico y profesional hay mucha urgencia para los Ujú, artistas, ¿no? Y hay artistas que tal vez conectan con una parte creativa, pero más, menos profunda de la vida. ujú. Y tus canciones están llenas de profundidad.
Es Ujú. un viaje de principio a fin. Cuando yo escucho tus canciones, tú me llevas en un viaje de transformación. Y están hermosas y me traen alegría, me traen muchas distintas emociones, ¿no? Pero son Ujú. profundas. ¿Cómo tú Ujú. como artista te permites integrar tus procesos de vida, tu creatividad, tu inspiración, plasmarla en el papel, crearla de la manera tan bonita que la creas, porque en tus videos y en todo lo que creas hay mucha intencionalidad? ¿Cómo te Ujú. permites hacerlo en este mundo tan acelerado que Ujú. muchos artistas se adentran al mundo acelerado y crean, 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 pero tal vez no tocan esos temas profundos y de la manera auténtica y única como tú lo estás haciendo? Entonces, ¿cómo se ve ese proceso para ti? Permitírtelo. Para mí, para mí viene mucho desde la raíz, o sea, desde el antes de crear algo. Siempre me pregunto, tanto en mi día, o sea, creo que todo va de la mano. Cuando uno intenciona cómo quiere vivir su día, o sea, de cómo me quiero sentir hoy, cuál quiero que sea mi dirección hoy, eh, entonces las cosas las empiezas a hacer desde ese lugar. Y para mí, cuando empecé este proyecto, fue, yo quiero crear un arte que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba más pequeña o que me gustaría escuchar incluso ahora. Entonces, para mí fue muy importante el no perder, el no dejar que se fuera como por la superficie y decir cómo puedo ir más adentro. Para mí es mucho la introspección, como el estarme haciendo preguntas constantemente de cómo puedo ser más honesta, cómo puedo salir de mi zona de confort, o qué es lo que no estoy queriendo decir y cómo puedo también hacerlo más simple, porque también no se trata como, pues, no sé, creo que también en mi proceso creativo, en mi caso, es como de pronto a veces no entiendo ni siquiera lo que estoy diciendo, pero de pronto el ir simplificando, encuentro la palabra, no sé, por ejemplo, como en qué sigue. El simple hecho de qué sigue también es como, no sé, como que son dos palabras que involucran mucho y que van muy profundos y que en los versos ya lo vamos profundizando, pero para mí es como, yo pongo la intención, pero también invito a que la inspiración me vaya guiando. Y también creo que eso es muy importante, como el hacer el tiempo y hacer el espacio a que no es que una canción vaya, a veces sí la inspiración como que llega y sale muy rápido la canción, pero el permitirte que, el permitirte ir lento para mí es la clave, como el decir, no hay urgencia de que este mensaje salga ahorita. Si la inspiración quiere que salga pues rápido, pues voy a estar abierta, pero también le voy a dar el tiempo para que vaya encontrando las palabras correctas y correctas en ese momento, porque a lo mejor después, por ejemplo, a mí me pasa mucho que compongo muchas canciones que más o menos van hablando de lo mismo y de pronto, y siento que esas son las palabras correctas que necesitaban estar en ese momento, pero esas palabras me llevan a que después haya otras palabras que siento que es ya cuando, esta es la canción que siento que es la que quiero mostrar al mundo. Y al principio pues era un proceso mucho más íntimo y como al principio no era en sí un proyecto que yo decía, ay, lo voy a compartir con otras personas y no sabía en sí cómo se iba a ver, como que me daba, como que yo decía, ah, bueno, pues ahí están y si no salen perfectas no pasa nada. Ahora sí me empiezo a poner como un poquito más, como que sí empiezo a pensar de, ay, hay alguien más que me va a escuchar, pero a la vez como dentro del mismo proceso, como decir, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero decir? Como el ir simplificando, creo que es lo que va haciendo que uno vaya todavía más profundo. Y también he tenido la fortuna de que he encontrado a las personas en mi equipo como que me ayudan a ir más profundo, porque también, por ejemplo, cuando llegué con Salgamos de aquí, pues era una canción, fue al principio del proceso, pero era una canción que pues estaba bien, musicalmente estaba bien, la letra estaba bien, pero me gustó mucho que desde el principio hice clic con esa persona mágica que se llama Diego y me dijo, podemos ir más profundo. Y también con las personas con las que he co-creado los videos, también me han dicho como, podemos ir más profundo. Entonces siento que al yo como estar dispuesta a ir profundo, van llegando las personas que me ayudan como en esto que a lo mejor yo todavía no sé, que ellos tienen otra perspectiva, como a ir alimentando como este arte.
Me encanta, me encanta. Antes de la entrevista me puse a ver tus videos nuevamente y yo es que están geniales. Me encanta la producción, me encanta lo que reflejan, me encanta. Entonces, quiero aprovechar y tomar una pausa Ok. y que nos regales un poco de tu voz y de tu presencia para que las personas que tal vez todavía no te han escuchado te escuchen aquí. Y yo Y así de, yo no estaba preparada, pero aquí tengo mi guitarra. muy bien, muy bien. Este, sí, precisamente voy a cantar un pedacito de pausa, que para los que no han escuchado la canción es una invitación a que nos tomemos un momento para respirar y para hacer, y que muchas veces intentamos no sé, como que quisiéramos a veces regresar el tiempo o muchas veces nos gustaría acelerarlo para hacer ciertas cosas, pero esta canción es una invitación a que recordemos que el momento perfecto es ahora y que no necesitamos correr, no necesitamos regresar y, y hay maneras de conectar como con esta presencia y para mí es a través de la música y a través de la respiración, entonces espero que les guste. Gracias. Algo dentro de mi corazón me pide silencio, soltar toda razón. Pausa para la respiración. Jamás he sentido más satisfacción. Ya no puedo diferenciar si esto es sueño o es realidad. La libertad, ese punto entre el cielo y el mar, sin destino ni a quien esperar. Nada puede ponerme a temblar, la libertad, donde no hay ni mañana ni ayer, no querer en el tiempo volver, no intentar regresar ni correr. Oh, me encanta, me encanta tu manera de expresar esa conexión con el momento presente y la Mm. libertad que nos da. O sea, esa frase de no querer regresar al ayer es Eh, como es, no intentar regresar ni correr. ni correr y de no querer como cambiar el ayer. Hay una, ¿cómo se Ajá, dice? la libertad donde no hay ni mañana ni ayer. Ni Ajá. mañana ni ayer. O sea, me encanta, me encanta. Es soltar todo, soltar todas las ataduras tanto del pasado como esas proyecciones que tenemos del futuro y simplemente conectar con el ahora y con lo que somos. Y eso, esa libertad. Es que Sí, muy justo, bello. justo. Es un mensaje muy bello. Entonces, Sí. aprovechando, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué significa? Para mí la libertad es la capacidad de hacer lo que el corazón quiere y también de permitirte cambiar sin intentar demostrarle a los demás y sin esperar una aprobación de alguien más. Em, para mí la libertad es eso y es el accionar. Sí es un estado y es algo físico que a lo mejor puedes sentir, pero también es a través de la acción que vas tomando momento a momento y también es esa capacidad de regalarte el momento de estar presente, porque creo que como lo digo en esta canción, solo en el presente existe la libertad. No existe la libertad en el futuro, no existe la libertad en el pasado. Es la capacidad de estar presente, pero escuchándote y estando con gentileza y con mucha compasión, estando aquí y estar bien con esto.
Y creo que desde ese lugar puedes tomar decisiones que te lleven como a esa libertad, o sea, ya sea libertad, digo, la libertad ya empieza a tener como ramitas, no sé qué, libertad artística, libertad emocional, libertad financiera, y solo en el presente puedes tomar acciones que van alineadas con quien eres hoy. Y se vale cambiar, se vale que tu libertad también se vea diferente mañana y que se vea diferente en 3 años, pero cuando uno va tomando esas decisiones de cómo quieres ser libre hoy, entonces cuando estés en 3 años y voltees a ver el pasado, vas a decir, todo va alineado, va auténticamente alineado. Ujú, ujú. Yo te veo y yo veo una persona que brilla, ¿no? Como que siempre te lo digo, te veo y veo luz y veo alguien, un ser auténticamente alineado. Pero yo sé que la luz brilla también porque tocamos la profundidad y nos permitimos tocar la profundidad y habitar la metamorfosis. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú trabajas tus miedos, tus inseguridades? ¿Cómo te permites adentrarte a la oscuridad para luego brillar y traer toda esta luz al mundo? Ay, qué bonita pregunta. Permitiéndome no estar bien, haciendo espacio para ese momento de no estar bien y de tener dudas y permitirme no tener las respuestas. Y sé que, ay, sé que eso es algo, yo creo que hasta mi voz ahorita dijo como, eso es. Yo creo que el, el permitirme estar en la oscuridad y cantarle a la oscuridad, para mí es mucho como el permitirme reconocer que estoy ahí y decir no está mal y nada es temporal, es cuando puedo encontrar esa calma en vez de estar como en este caos y como quedar patadas de ahogado y decir quiero salir, el decir estoy aquí y está bien y no me voy a juzgar, es como logro encontrar mucha compasión y paz en el caos. Y me gusta mucho esto de que algo puede existir la suavidad y la firmeza, y puede coexistir el miedo y la confianza. Entonces, cuando estoy en esos momentos de metamorfosis que se sienten bien incómodos, el decir, voy a estar aquí, le voy a encontrar la belleza a eso, es cuando como que siento que esos brillitos salen, como de decir, esto tiene que ser así, porque existe aceptación y no hay guerra, al contrario, es como hacer a los miedos y hacer como esos momentos difíciles tus amigos y decir, estamos aquí y está bien. Qué bonito, Y, sí. y físicamente también siento que es mucho como el poner una mano en el corazón y decir como, aquí estoy, no, y me gusta mucho esta frase que dice de no tienes que hacer nada para ser suficiente y no hay nada que también tengas que dejar de hacer para que yo te ame. Como que este amor incondicional, estarlo reforzándolo todos los días es como una práctica también. Ahora que menciona el cuerpo, ¿cómo se siente la voz de tu intuición y tu alma en el cuerpo? ¿Cómo tú la sientes físicamente? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Ay, muy diferente. Siento que siempre me habla como de manera, como que he intentado desarrollar como de decir, a lo mejor se siente de esta manera, pero creo que siempre llega de maneras muy diferentes. Mm, Am, Casi siempre llega a través de una sensación como de paz en la garganta, porque siento que como que en cuestión de energía, muchas veces cuando algo no se siente bien, siento como la ansiedad en esta parte y cuando hay algo que sí se siente bien, siento como si algo se liberara. Ahí suaviza. siento que es como, ajá, como ahí es. Por ejemplo, también, poniendo un ejemplo, cuando te leo tus cartas o cuando interactuamos por WhatsApp o por mensaje, hay algo como que se siente bien físicamente y ahí es cuando Qué digo, lindo. ahí es cuando digo como, esta persona sí es, y cuando estoy con otras personas y empiezo a sentir físicamente en la garganta o en el pecho, como esta tensión, es cuando sé que mi cuerpo me está diciendo que por ahí no es. Pero también, no sé, al momento de tomar una decisión, creo que el darme el espacio de que poco a poco se vaya aclarando, como que
a través de la escritura voy yo misma viendo como como que siento que el escribir es mi brújulita de decir, es por aquí o es por aquí. Qué ¿Tú bonito. cómo se siente cuando algo está auténticamente alineado? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Se siente, es que depende la decisión y depende el Ujú, mensaje. Hay veces que se siente como maripositas en el estómago, pero no son ujú, maripositas del estómago del miedo o la ansiedad, sino de la mm, emoción de que por ahí es. Esto es algo que me ujú, expande o está fuera de mi zona cómoda. Pero ujú, también ujú, se siente cuando no es en el estómago, yo soy muy del estómago, en el estómago ujú, como que no estoy digeriendo la realidad y hay algo que no me está encajando y lo siento ahí. ujú. Físicamente en el estómago es como una sensación de, sí, de incomodidad. Pero sí también Guau. cuando algo está alineado y me transmite paz, pues así, expansión, ¿no? Como que ya no estoy tan encogida. Es como, Ujú, ujú, me gusta, se siente bien, me siento bien. Como que hay emociones quizás fuertes, como las mariposas, pero ujú, puedo reconocer que no son el miedo y que es la expansión y el disfrute y el goce y el juego de la vida. ujú. Y también tengo otra duda. Desde que empezaste a compartir tu voz a través de tus cartas, ¿cómo has sentido que tu relación con esa voz interna ha cambiado? Mm, como esa voz interna ha cambiado. Creo que le he abierto las puertas más. Creo Mm, que por mucho tiempo esa voz me ha estado hablando y lo he plasmado en el papel, pero he sido muy insegura de esa voz. He tenido ok. muchas dudas porque en una de mis narrativas siempre fue el cuestionarme si era suficiente. Yo comparto contigo la Ujú, perfeccionista, la niña buena, la people pleaser. Y al escribir y plasmar y reconocer mis ideas, mis valores, esos temas profundos que me encantan, ver mi voz reflejada en ello, cómo yo veo el mundo, tal vez hay temáticas compartidas con otras personas, pero cómo yo lo proceso y ver ujú, cómo eso en Substack me ha ayudado también a conectar con personas maravillosas como tú y otras personas. Eh, me dio un reconocimiento, que no es que lo dependo del reconocimiento del otro, pero que me permitió como ver, wow, o sea, tus perspectivas son sí, sí, sí. únicas y aportan, ¿no? Y fue como darme ese permiso de decir, no, mi voz tiene poder, mis perspectivas tienen poder y no todavía siento que reconozco mi voz completamente. Siento que estoy en Ujú, el proceso y que me lo estoy permitiendo haciendo estos vivos y exponiéndome. Bueno, no vivos, ujú, grabaciones y exponiéndome. Pero, pero sí que estoy más confiada. Estoy más mm, confiada de su poder y de que está muy conectada a mi esencia y que mi esencia es única y que desde ahí sí ujú, puedo arrojarle luz a las demás personas. Entonces ha sido bien lindo compartirme en Substack, compartir mi vulnerabilidad, atreverme a salir y brillar, que es uno de mis miedos que estoy trabajando, de exponerme. Y, y sí, ha sido un proceso y me ha traído hasta aquí y se siente súper bien. Se siente súper bien. Ahora mismo estoy en una etapa, como te decía en privado por mensaje, que realmente me siento auténticamente alineada y es porque me lo he permitido y he reconocido también a través del ujú, hacer y de exponerme mi voz. ¿Sabes? Como un espejo. ujú. Sí, porque eso está muy bello lo que dices, porque aunque no es que necesitas la aprobación de alguien más para decir cómo vas por buen camino, también es importante ese sounding board, ¿no? Empiezas a ver qué personas empiezan a, les llama la atención tu brillo, ¿por qué? Porque te estás permitiendo brillar. Y es algo natural, no viene desde un lugar de escasez, sino al contrario, desde un lugar de abundancia te estás compartiendo. Y aunque esa abundancia con a lo mejor un poquito de miedo de decir, híjole, esto se siente incómodo y vulnerable, también es un brillo tan auténtico que entonces las personas que también están
practicando el permitirse brillar, entonces vienen y entonces hacemos una luz más grande también. Les suenan, tal cual. Y es que yo me veo reflejada también en tus cartas, como en las cartas de Josh, escuchando tu Ujú. intuición. O sea, me veo reflejado en muchos de ustedes. Y es súper lindo Sí, que sí, al compartirnos podemos ver que a pesar de que tal vez estamos hablando de temas similares, está nuestra voz ahí y se distingue y la podemos reconocer y la podemos honrar y podemos ver la grandeza que hay en cada ser humano, que a veces total. lo dudamos, a veces lo dudamos, ¿no? Como que todo el mundo habla de esto, o esto ya se ha hecho, pero nadie lo ha hecho como tú, ¿no? Sí, y es diferente. Ajá, ay, sí, me encanta. Sí, sí, sí. Pues así más o menos. Mira, bueno, para ir cerrando la conversación, ¿qué Ujú. significa la autenticidad para ti? ¿Y cómo se ve vivir una vida auténticamente alineada para Clau Quintero? Para mí la autenticidad significa el darme el permiso de ser diferente, de salir un poquito del molde y de permitirme incomodarme para lograr lo que mi corazón más quiere. Y como lo mencionó en las últimas cartas que he escrito, que siento que fue como un aha moment que tuve hace poco, como el soy intolerante para una vida que no se sienta bien y soy intolerante para una vida que soy intolerante para vivir una vida que no se sienta con brillo. Entonces siento que hay muchas cosas que automáticamente nuestra alma, o sea, hay personas y hay situaciones que nos dan más brillo que otras y para mí vivir auténticamente y el ser auténtica es seguir esos brillitos, como Ujú. eh, este camino más brillosito en vez del otro y muchas veces alguien nos puede decir que lo auténtico es seguir este camino, pero si dentro de ti eso no brilla, creo que el hacerle caso a esos brillitos es sinónimo de autenticidad, ¿sabes? Ujú. Ah, y también creo que en este momento de mi vida sí me siento también viviendo auténticamente alineada y para mí eso también es una invitación a que todo coexista, a que exista el miedo, pero que exista la paz, pero que no lo vea yo como algo negativo, sino que lo vea como mis compañeritos de vida, como esta oscuridad también es parte de mí. Y eso es ser auténtico, porque ser auténtico, aunque sí tomas las decisiones que más brillan, también esas decisiones vienen con el lado oscuro y al final si algo brilla es porque también existe un poquito de oscuridad ahí. Entonces, para mí es como ese abrazo con compasión de decir, en este momento de mi vida, para mí la autenticidad se ve llorando, para mí la autenticidad se ve cantando. Entonces, como que el permitirme ser auténtica también es el sinónimo de permitirme ser libre. Qué bonito, resueno con tu descripción. ¿Dónde las personas te pueden conseguir tu música, tus escritos? Sí, estoy en Substack y en Instagram y en Spotify y en Muy bien. como Clau Quintero. Comparto mis escritos, comparto el podcast, comparto la música que hago. Estoy en todos, como Clau Quintero, así busquen en todas las redes sociales y ahí estoy compartiendo lo más auténticamente alineada posible que puedo para que sigamos conectando y expandiendo como esta luz. Vale. Y ahora mi última petición. Sí, ¿Puedes cantarme Salgamos de aquí? sí, espera, busco una, espera. Ah, no, ya. Se me ve el tiempo, nunca comprendo cómo fue que pasó. Me veo y me duele, toda mi luz se apagó. Sé que soy fuerte, aunque la gente repite que no. Y ahí, en ese rincón me vi, ya no quería seguir.
me desperté. Salgamos de aquí. Hay un lugar para mí en el universo. No voy a ahogarme en el río de sus consejos. Voy a escuchar solamente mi voz. Mírenme bien, esto es lo que soy, esto es lo que soy. Les guste o no. Gracias, gracias, gracias Ay, por el gracias a ti. ratito y por la conversación, Clau. Gracias a ti también por crear este espacio y por compartir tu luz, por tu voz y sí, por la energía tan hermosa que tienes que se siente que es auténticamente alineada, de verdad. Muchas gracias. Gracias, gracias por recibirme también. Del otro lado, por recibirme por mis cartas y por aquí, así que gracias. Vale, bueno, pues nos vemos hasta el próximo episodio, ¿vale? Y suscríbanse.